pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. Era un día soleado, pasado de mediodía, por la sombra que daba celeste. Un día largo de primavera. Ander se encontraba en un bosque de México, sentado frente a la laguna con forma de mancha de pintura que se lo llevaba el aire. La laguna estaba rodeada de vida color verde, pasto, que llevaba creciendo ya hace varios días. Llegaba a la mitad de los talones. Llegaba un olor a pasto mojado por el agua que llegaba hacia la orilla. A los lados se encontraban árboles, altos, verdes, propios de un bosque, y al fondo se podían observar unos juegos que los colocaron propiamente para los niños que disfrutaban de ese bello día. Ander es un joven alto, de tez blanca, llena de pecas que nos cuentan su vida familiar pasada. Sus ojos color miel, su cabello rizado y castaño, sus labios de forma y tamaño mediano. Sus brazos y piernas son de acuerdo a su cuerpo. En sus brazos podemos ver sus venas. Se nota que es un hombre pasado de 20 años. Ander es un hombre común y corriente, que hacía lo que cualquier persona podía hacer en un bello día. Él se encontraba sentado, recargado en un árbol, sosteniendo un libro que llevaba días leyendo. El día era perfecto, pero por alguna razón no podía dejar de pensar y poner en su mente miles de preguntas. Sostenía un libro color azul, lo sostenía con fuerza. Tal vez esa era la razón por la cual estaba distraído, o había alguna otra razón por la cual no podía poner atención a su libro. Solamente veía y analizaba a las personas que se encontraban a su alrededor, así como los niños que estaban jugando tranquilamente los juegos. De pronto, le vino algo a la mente, sucesos, memorias, que no recuerda en qué momento sucedieron, o si en realidad los vivió o no. Tal vez solo era producto de su imaginación, por todo el trabajo tan demandante que había tenido los últimos meses. Ander últimamente había tenido momentos de estrés gracias a flashbacks, momentos, sucesos que le venían a la mente en sueños o cuando caminaba durante el día. Pero no sabía de dónde provenían. Llevaba meses y meses con esos sueños y esos pensamientos que le daban vueltas y vueltas a la cabeza. Hasta que llegó un día que se cansó. Se cansó de cargarse de dudas y de preguntas, así que decidió saber qué pasaba con él. Tenía que tener algún significado, tal vez de su vida pasada, o era la reacción de su vida tan ajetreada que llevaba. Así es como Ander decide ir al psicólogo, una persona experta en el tema. Pero para su sorpresa, cada vez que salía de las sesiones salía con más y más dudas. Decidido, fue a su casa. Bajó al sótano donde tiene cajas con fotos, diarios de su vida pasada, donde guarda cada uno de los momentos de su vida, ya sean momentos malos o momentos buenos. En su búsqueda encontró fotos familiares, fotos con sus amigos, cumpleaños, momentos de su infancia, entre otros, pero ninguna de esas cartas, ninguna de esas fotos se relacionaban con los fragmentos que le venían a la cabeza. Decidido a encontrar algo, empezó a buscar en internet. Algo tenía que encontrar, alguna persona, algún momento, algún lugar se tenía que relacionar con lo que él había estado pensando en estos meses. Pasaron semanas y no encontraba nada relevante, ni una pista. Quiso buscar en un último lugar y para su sorpresa encontró un grandioso detalle. Encontró una noticia de hace 4 años y para su sorpresa todo coincidía con lo que había pasado en su mente. El suceso se llevó a cabo en Estados Unidos, en Nueva York. Había sucedido un atentado después de una carrera. Él, con sus pocos conocimientos de medicina, logró ayudar a varias personas. Gracias a él se lograron salvar más de 30 personas. Siguió leyendo y encontró que la persona de sus sueños sí había existido. Sucedió cada momento y cada detalle de sus sueños. Resulta ser que la persona involucrada en la noticia se hace llamar El Instantáneo, un famoso psicoanalista de Estados Unidos, famoso por sus técnicas innovadoras y futuristas para tratar a personas que tienen trastornos mentales. Al terminar de leer la noticia, Ander no sabía qué pensar, estaba impactado. No sabía por qué todos esos momentos habían pasado por su cabeza si en ningún momento él había escuchado sobre esa tragedia y mucho menos había estado en ese país. Su inquietud no lo dejó por semanas, hasta que un momento de impulsividad se encaminó a Nueva York en busca del psicoanalista. Consiguió su domicilio y emprendió el viaje. Al llegar a Nueva York, fue directamente al consultorio del Instantáneo. Subió ese inmenso edificio donde él trabajaba, en el 11º piso. Se colocó enfrente de la puerta. Justo antes de tocarla, su cuerpo se paralizó y lo invadió una oleada fría que llegaba hasta sus pies, hasta sus dedos de las manos. Se había quedado inmóvil, no sabía lo que iba a encontrar, o si había viajado en vano. En ese momento salió corriendo, era la vez que más rápido se había desplazado, ni en la carrera de primaria del colegio había corrido tan rápido. Salió del edificio jadeando. La luz lo cegó por un momento.
y solo escuchaba el latido de su corazón que trabajaba muy rápido. Quiso regresar al consultorio, pero no sin antes tener un plan para cómo abordar el tema, así que decidió investigar y observar la vida del instantáneo. Cada día lo seguía en su rutina. De lunes a viernes hacia el café que estaba a la vuelta de su consultorio, los fines de semana a la casa de su madre. De lunes a viernes daba consulta hasta las 8 de la noche, y en las noches pasaba por un snack para cenar e ir a su casa. Pero algo extraño sucedió. Cada uno de los movimientos que hacía el instantáneo le resultaban muy familiares, como si Ander los hubiera hecho toda su vida. Pasó 3 semanas vigilando el instantáneo, y llegó el momento de enfrentarlo. Llegó a su consultorio, se paró enfrente de él, tocó la puerta y abrió el instantáneo. Caminó hacia adentro, aturdido, se sentó frente a él. Los dividía un escritorio, pero no sabía por dónde empezar. Lo primero que salió de su boca fue: «Tú eres yo». En ese momento, la sala se quedó muda. Se quedaron viendo en silencio por un minuto. El instantáneo le pidió que le explicara lo que Ander le estaba tratando de decir, pero en ese momento lo que había preparado por semanas se le borró de la mente. Respiró, se tomó un tiempo y empezó a contarle todos los sueños que había tenido, que en sí era la vida del instantáneo. Al terminar, se quedaron callados. Se vieron, con duda y con miedo. En ese momento el instantáneo se levantó y fue al librero que estaba atrás de Ander. Posteriormente, sacó unos libros de pasta dura color negro y los colocó enfrente de Ander, como si quisiera que él los leyera. El instantáneo regresó a su silla y le hizo una seña con la mano para que los tomara. Ander pudo notar que los libros estaban enumerados del 1 al 10 con números romanos. Ander tomó cada uno y leía fragmentos de ellos. En el número 8 había una frase que le llamó mucho la atención, y la frase decía: «Tengo mucho miedo de quedarme atrapado en la mente de uno de los pacientes y no saber cómo regresar a mi cuerpo. He llegado demasiado lejos, no sé si debo seguir con estas pruebas». Pero encontró una frase aún mucho más extraña. Y la frase decía: «Creo que he viajado a otras dimensiones, o no sé cómo llamarle, sé que he estado en otro mundo». Cuando regresé, no recordaba varias cosas. Investigando, había testimonios de personas que dicen haber viajado a otras dimensiones, y al hacerlo, se borra un poco de su memoria. Es una idea muy descabellada. Soy un psicoanalista, no un loco para creer todas esas historias que tal vez las inventaron personas enfermas. Dejó los libros en el escritorio y le preguntó que a qué venía todo esto, ya que esto se le hacía muy familiar. El instantáneo le explicó que sabía que estaba en el cuerpo de otra persona. No sabía quién era, pero lo único que sabía es que se había adueñado de la vida de un famoso psicoanalista. Cuando vio que no podía salir del cuerpo, decidió seguir con la vida del psicoanalista. Leyó los diarios y adoptó la postura de el instantáneo, pero nunca pensó que llegara una persona a su consultorio preguntando por lo que había pasado. Ahí fue donde Ander descubrió que él era el instantáneo. Y con las pruebas que había realizado en sus pacientes, tal vez, tan solo tal vez, se había quedado atrapado en la mente de alguno de sus pacientes y no había podido salir, y en el momento que quiso regresar, una persona ya estaba dentro de su cuerpo. Así que decidió salir de la mente de su paciente. Tal vez había viajado a otra dimensión, quién sabe a cuántas, por eso no recordaba todo lo que había vivido. El instantáneo, o la persona que estaba dentro de su cuerpo original, le había quitado su vida, y él quería regresar a su cuerpo, tenía que buscar la manera de cómo recuperar su vida. La persona que estaba dentro de su cuerpo original se ve que es una persona buena, con buenas intenciones, o eso es lo que parece. Debía ser inteligente e ir con mucho cuidado. Al tomar el último diario de la mesa, encontró algo muy aterrador. Él escribió: «Creo que he llegado a lo más profundo de la mente, lo que le da vida al cerebro. Tengo que ser muy cuidadoso aquí. Tengo que ser cuidadoso de cómo entrar y salir. No sé cuáles son las consecuencias de lo que esto llevará. No sé si pueda dañar alguna parte del cerebro o su subconsciente. Nadie sabe lo que puede pasar, ni siquiera yo». Volteó a ver al instantáneo con cara de preocupación, y casi de inmediato le llegó una noticia que no quería escuchar. La persona en la que se había quedado atrapada había quedado dañada. Algo había tocado que le había causado muerte cerebral. Posteriormente, unos días después, la persona falleció. No tuvo más problemas, ya que el paciente había firmado una carta donde deslindaba al psicoanalista de todo lo que podía pasar o de alguna culpabilidad. Pero al escuchar la tragedia, el mundo de Ander se volvió más lento de lo que estaba. Se volvió oscuro y llegaron a su mente 1000 recuerdos que lo inundaban. Recordó exactamente lo que había pasado ese día. El paciente tenía trastorno de personalidad múltiple, uno de los pacientes y los casos más complejos que había tratado.
Tuvo que llegar hasta la raíz de su subconsciente. Ahí, justo en ese momento, fue cuando quedó atrapado en la mente del paciente. Y en ese momento notó que ya no podía salir. De pronto, todo se empezó a mover, como un terremoto. Cerró los ojos y al abrirlos ya estaba en otra dimensión. Era un lugar totalmente diferente. Formas raras, complejas. Recuerda haber viajado en un total de 22 dimensiones. Y justo cuando llegó a su dimensión actual, a su dimensión original, había llegado a otro cuerpo y no recordaba ni un momento de lo que había vivido desde el día de la tragedia. Ander quedó impactado. No sabía cómo había causado tanto daño y cómo había llegado tan lejos. Le pidió al instantáneo ir a comer a un lugar cerca de ahí, para poder calmar el tsunami de emociones que tenía dentro. Fue la comida más larga de su vida, en total silencio. Cuando terminaron de comer, el instantáneo le pidió disculpas por haberle quitado su cuerpo, por haberle quitado su vida. Que él haría todo lo posible para que Ander recuperara su cuerpo. No sabía lo que iba a pasar con él, pero estaba dispuesto a las consecuencias que vinieran con ello. Terminando de comer, los dos se dirigieron al consultorio, y Ander tuvo la grandiosa idea de entrar a la mente del instantáneo para poder intercambiar cuerpos. Esto utilizando la técnica que el psicoanalista ocupaba en sus pacientes. Los dos se pusieron de acuerdo y empezaron a llevar el plan en marcha. Se sentaron los dos, frente a frente, en unas sillas de metal, apagaron las luces y prendieron unas velas. Colocaron sus pies en agua con sal. El instantáneo lo fue guiando, pero en ese momento Ander ya había recuperado la mayoría de sus recuerdos, así que recordaba paso a paso su técnica. Sumergieron sus pies en agua con sal y hielos, se tomaron de las manos y empezaron a respirar. Comenzaron a contar del 20 hacia atrás. De pronto, Ander abre los ojos. Se encontraba en una sala totalmente oscura, y en sus pies tenía tierra. No sabe de dónde provenía, pero estaba ahí. Al fondo se encontraba una puerta. Él sabía que debía de entrar ahí para poder entrar a la mente de la persona. Se dirigió hacia ella, tocó la perilla, abrió la puerta, y para su sorpresa, en el suelo había una nota que decía: solo quería utilizarte para regresar a mi cuerpo. Te quedarás ahí toda tu vida. Ander lo sabía. Sabía que debía de haber algo malo en esa persona que estaba dentro de su cuerpo original. Pero ya no sabía qué hacer. Estaba flotando en la mente, sin destino, sin un cuerpo. Sabía que se quedaría ahí toda su vida. Pero tal vez, o solo tal vez, había una cosa que podía intentar. Viajar a otras dimensiones de la misma manera que la primera vez y regresar a su dimensión original. Pero, ¿lo logrará esta vez sin perder la memoria? Solo él lo sabrá. Primero que nada, quiero agradecer a Juan por dejarme basarme en su imagen para el personaje principal, además del tiempo que dio para las fotos. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse. Habrá nuevo contenido próximamente. Yo soy Jenny Loay y nos vemos a la próxima. Bye.